Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaré del complejo de Cassandra, cómo se diferencia del efecto Cassandra y también del síndrome de Cassandra, así como podremos especificar detalles que aclararán que cada uno de estos no son exclusivamente una problemática femenina, como muchos ha insistido erróneamente por gente en el pasado. El mito de Cassandra ha servido para una variedad de interpretaciones sociopsicológicas que ponen a la luz experiencias compartidas por personas que jamás se imaginarían que tienen esto en común. Vayamos pues a la primera parte. Cassandra fue princesa de Troya, hija de los gobernantes troyanos Príamo y Hécuba, y hermana de Héleno. Para celebrar el nacimiento de los mellizos, los gobernantes troyanos hicieron una gran celebración en el templo de Apolo, pero al volver a casa estaban tan distraídos por el efecto del vino que olvidaron a Héleno y Cassandra. Al volver por sus bebés, Príamo y Hécuba descubrieron a dos serpientes lamiéndoles los ojos y oídos, con lo cual ambos bebés obtuvieron el don divino de la clarividencia. Esto hizo que tanto Héleno como Cassandra devinieran en adolescentes muy perspicaces, analíticos y sobrios. Cassandra se volvió sacerdotisa de Apolo, sin embargo, se convirtió en una doncella muy hermosa y esto atrajo la atención del dios de las artes y la elucidación. La gran desgracia de Apolo es que había tenido un conflicto con Eros, quien lo maldijo para que nunca fuera correspondido de manera erótica o idílica, es decir, nadie se querría enamorar de Apolo ni tampoco follar con él. Entonces, al ver a Cassandra tan devota a él, Apolo pensó que podría evitar la maldición de Eros si en vez de tratar de seducir a Cassandra, copulaba con ella a través de un contrato. Se manifestó ante la chica y le hizo una propuesta indecorosa. Además de la clarividencia que ya tenía, le otorgaría a Cassandra el don del vaticinio y la adivinación. Esto daría como resultado que Cassandra pudiera predecir con exactitud lo que sucedería en el futuro. Era un don muy útil y Apolo únicamente pedía un momento de intimidad para aliviar tanto rechazo sufrido por culpa de Eros. Una vez que Cassandra obtuvo su nuevo don divino, la maldición de Eros hizo que encontrara a Apolo demasiado repugnante y se negara a cumplir con su parte del trato. Entonces, Apolo se manifestó en un sueño de Cassandra y le dijo que podía conservar su don profético a pesar de no cumplir con su parte del trato. Esto dejó a Cassandra boquiabierta, lo que Apolo aprovechó para escupirle en la boca y decirle con un profundo rencor que se llevaría su don humano de la persuasión, para que sintiera el mismo dolor que él sintió al no poder persuadirla de copular con él. La chica ya no pudo recordar jamás ese sueño. Desde entonces, la vida de Cassandra se volvería una congoja interminable. Cada vez que ella vaticinaba una desgracia, el resto del mundo, incluidos sus propios padres, desconfiaban completamente de sus palabras y tomaban la decisión opuesta a lo sugerido por ella. Primero sugirió matar a su hermano menor aún gestante porque tuvo una visión en la que él sería la causa de la caída de Troya. Todos miraron con repugnancia a Cassandra. Entonces la reina Hécuba tuvo un sueño en que una gigantesca antorcha se caía en llamas sobre la ciudad y un intérprete de sueños le dijo que el bebé que estaba esperando sería la causa de la caída de Troya. Así que Hécuba y Príamo ordenaron a sus sirvientes matar al bebé. Pero el jodido sirviente no lo mató, sino que lo adoptó y lo nombró Paris. Tiempo después, en una celebración, Paris, ya siendo un joven atractivo y fuerte, se ganó un toro y todos querían golpearlo por ser un campesino. Él no podía ganar, era demasiado ínfimo. Cassandra vio la escena e intercedió por el pobre Paris, después dándose cuenta de que él era su hermano menor y pidiéndole a la gente que lo mataran o al menos lo echaran de Troya. Todos desconfiaron entonces de Cassandra y recibieron con elogios a Paris, ya que había ganado un toro pese a ser un campesino. Había que celebrarlo. Tiempo después, Paris fue en nombre de Troya a una misión diplomática a la Hélade, concretamente a Esparta. Aquí les doy un poco de contexto. Troya estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. La Hélade es lo que hoy conocemos como Grecia y Esparta estaba ubicada en Laconia. Una vez en Esparta, Paris se enamoró de la milf Helena. Con ayuda de Afrodita, Helena también se enamoró de él y huyeron de vuelta a Troya. Al verla llegar, Cassandra, una ávida lectora, dijo que el significado del nombre Helena era antorcha y que a ella se refería el sueño de la reina Hécuba años atrás. Así que había que regresar a Helena a Esparta de inmediato. Troya se iría al carajo. Lo cagado aquí es que hasta antes de que Cassandra diera su advertencia, los troyanos estaban escandalizados, pues Helena era la esposa del rey Menelao de Esparta, e indudablemente eso quedaría sin consecuencias. Tras las palabras de Cassandra, todos consideraron que sería bueno tener a la mujer más bella de la Hélade en Troya, y solo lo aceptaron.
Troya tenía muros altos, gruesos e impenetrables. Aunque los espartanos trataron de invadir la ciudad, simplemente no pudieron entrar. Entonces construyeron el gigantesco caballo de madera tan famoso, diciendo que era un tributo para los troyanos por ser una ciudad tan bien preparada para la guerra. Esparta aceptaba su derrota. Al principio los troyanos miraron con desdén al caballo. Era demasiado grande y no parecía tener utilidad. Casandra dijo que sería bueno dejarlo donde estaba porque representaba un gran peligro para Troya. Entonces todos desconfiaron de lo que ella dijo y miraron con buenos ojos al gigante de madera. Sería un gran recuerdo de lo grande que es Troya y evidencia plausible de su invulnerabilidad. Metieron al caballo con mucho esfuerzo y lo dejaron dentro de la plaza principal. Con desesperación, Casandra tomó una antorcha dispuesta a quemar al jodido caballo, pero soldados troyanos se lo impidieron. Sabiendo que todo se iría a la mierda, Casandra fue al templo de Atenea y se refugió allí, pidiendo el amparo de la diosa. Áyax, un soldado impío, entró en el templo y al verla completamente sola, abusó de ella y luego la llevó con las demás mujeres y objetos de valor como botín de guerra, lo cual Atenea le haría pagar caro, pero esa es otra historia. Agamenón, un peso pesado, hermano de Menelao, quedó fascinado por la belleza de Casandra y la tomó como su concubina, dándole un trato decente para lo que fue aquella época de porquería. Luego de un tiempo, Agamenón quiso volver a la Hélade, diciéndole a Casandra que no había podido volver debido a que para acudir a la guerra de Troya tuvo que sacrificar a su hija Ifigenia. Casandra tuvo una visión en la que la todavía esposa de Agamenón, Clitemnestra, se vengaría de Agamenón por haber sacrificado a su hija, así que le pidió al buey que no fueran a la Hélade o morirían. Agamenón cuestionó a Casandra sobre su advertencia fatalista diciendo que los padres sacrificaban a sus hijos todo el tiempo por mandato de los dioses, o para evitar que se cumpliera una profecía. Clitemnestra no lo asesinaría, ella entendería. Pero al llegar a la Hélade fueron recibidos por Egisto, primo de Agamenón, que le había estado pedaleando la bicicleta durante su tiempo en Troya, quien en contubernio con Clitemnestra asesinaron a Agamenón, Casandra y sus dos gemelos. El perfecto final para una vida de porquería. Hay elementos muy distintivos del mito de Casandra. El primero es la clarividencia y la predicción, que constituyen el rol de esta mujer como productora de conocimiento. El segundo, la carencia de persuasión, que es un acto de despojo que realiza Apolo en su contra. El tercero es la impotencia ante aquello que se sabe y no se puede evitar. Y el cuarto elemento, que es muy importante y que si lo buscan específicamente se encontrarán con muchas referencias, es la percepción del resto del mundo hacia Casandra como si fuese una loca. Sus profecías son vistas como absurdos sin importar cuántas veces el tiempo le diese la razón. Es hora de hablar del complejo de Casandra. Al tomar los elementos distintivos de este mito y trasladarlos al psicoanálisis, pronto nos damos cuenta de que la dinámica principal en la red de significados de una persona que ha elaborado este complejo es el choque entre ser una persona eficiente para generar u obtener información y la falta de reconocimiento que recibe de su ambiente por ello. Una persona con complejo de Casandra sabe perfectamente que la información que tiene, los análisis que hace, las reflexiones que elabora son precisas, exactas y válidas, sintiendo que el bajo o nulo impacto que tenga se debe a que el mundo en general no sabe valorar las cosas útiles, lo cual los hace sentir impotentes ante un mundo preexistente e indiferente a su lógica. Sin embargo, tal como en la historia de Casandra, las personas con este complejo son incapaces de reconocer que no saben cómo comunicar su información, análisis y reflexiones de manera persuasiva. Una persona con este complejo no sabe cómo hacerse escuchar. Eso es importante. Tomemos por ejemplo a una persona vegana que se la pasa poniendo imágenes de animales tristes o llorando, diciendo que el ganado y las mascotas sienten por igual, que si lo que les sucede a los animales pasara con humanos se consideraría crímenes de lesa humanidad, etc. Son cosas que solamente un idiota dirá que no son ciertas y apuntan a una verdad incontrovertible. La industria de la carne se mantiene con tortura y sufrimiento, con miedo y desesperanza, con esclavitud de animales. El problema viene cuando, en vez de mostrar un camino a seguir con los beneficios que puedes generar, esta persona empieza a insultar a todos aquellos que siguen comiendo carne, inclusive si son personas que nunca se habían planteado lo que implican los mataderos, la zootecnia y demás. De hecho, podría utilizar un término que ya empleaba Leonardo da Vinci muchos años atrás: come cadáveres, pero siempre se jacta de ser superior éticamente, diciendo que los que no son veganos son psicópatas, o diciendo que si desapareciera la industria de la carne, la pesca y cualquier explotación animal, el mundo mejoraría, ignorando de facto lo grande que es esta industria y los numerosos empleos que se perderían, y lo dependientes que son en realidad muchas otras industrias de la explotación animal.
Entonces nosotros vemos que argumentos que podrían hacer una diferencia gradual se pierden en la marejada de insultos porque el vegano a menudo es consumido por su propia egolatría. A la mayoría de la gente no le importa, nunca se han planteado si es cruel comer unas hamburguesas. No saben al respecto de la vida fugaz de pollos y terneras, y lo primero que escuchan al respecto es a un vegano insultándolos por algo que desconocían, y cuando alguien te ataca sin un motivo aparente, lógicamente desdeñas cualquier cosa que te proponga. La gente que estaría dispuesta simplemente se niega a una alternativa por la actitud del güey que le está diciendo una información verídica. En un complejo de Cassandra hay cierta arrogancia de saber que se está diciendo lo que es cierto y se cree que es más importante tener razón que la búsqueda de convencer a los demás. Se sienten analistas infravalorados para no reconocer que son sabelotodos engreídos. No tienen capacidad de liderazgo porque no tienen persuasión. En ejemplos de series animadas tenemos el caso de Darwin Watterson en el episodio El Abrazo, donde Gumball toma conciencia de lo predecible que es debido a su vida tan rutinaria e intenta improvisar para demostrarle a Darwin que se equivoca. Nosotros vemos cómo Gumball entabla una incómoda relación con el chico hot dog en ese desespero por abandonar lo predecible. Darwin lo conoce tan bien que sabe qué hará y cómo, pero solo disfruta de ver cómo Gumball empeora su situación cada vez, para ver si con esto reconoce que no es la manera de cambiar su rutina, lo que obviamente no sucede porque Gumball representa aquí a alguien con trastorno de personalidad por oposición. Entonces siempre le llevará la contraria a Darwin, que en este caso adopta una forma estoica de lidiar con la impotencia. Sabe que no puede evitar que sus advertencias sean escuchadas por Gumball, pese a que el tiempo le da la razón en cada ocasión, y se hace a un lado hasta que Gumball se rinda. En el complejo de Cassandra es más importante tener razón que ser aceptado, lo que paradójicamente puede llegar a generar frustración al ser rechazado o invalidado por los demás. Esto dependerá de cómo lidiemos con el patrón que este complejo implica. Por ejemplo, un caso de obsesión e incapacidad de superar este patrón dañino está en el personaje de Candace Flynn en Phineas y Ferb a lo largo de la serie. Cada episodio vemos a la pelirroja tratando de exponer a sus hermanos. Hacen ingeniería extraordinaria pero peligrosa. Todos son testigos de ello excepto la madre. Candace intenta cada día obtener evidencia o llevar a su madre al patio trasero para que atestigue lo que hacen, pero por absurdas y fortuitas causas, todo desaparece cuando la madre retorna a su hogar. Los cohetes, montañas rusas, playas, cañadas, etc. Todo se esfuma. La madre desdeña las acusaciones de su hija por ser exageraciones. Tal como a Cassandra, Linda Flynn considera que Candace está fuera de sí, que está loca o que no tiene nada mejor en su lista de actividades diarias que tratar de hacer ver mal a sus hermanos. Esto, al transcurrir de los episodios, hace que notemos que Candace tiene un sentimiento de minusvalía que trata de combatir en cada oportunidad que tiene de exponer a Phineas y Ferb. Su valor como persona necesita ser reivindicado porque de lo contrario ella no siente ser suficiente para disfrutar de la vida. Necesita desesperadamente demostrar que su palabra tiene valor. Y gracias a que sus propios hermanos le demuestran que necesita ocuparse de sus asuntos y centrarse en otros intereses como su gusto por Jeremy, ciertos vestigios del Edipo femenino de Candace todavía implican la necesidad de validación materna. De hecho, hay un episodio en el que Candace por fin logra que Linda vea lo que hacen todos los días y lo celebra a modo de decir: madre, nuestro vínculo se ha debilitado, pero siguiendo tus enseñanzas he tratado de hacer lo que tú en mi lugar harías, y como muestra de mi amor filial hacia ti, exhibo a mis hermanos para que te ocupes de ellos y les enseñes también lo que es correcto. Que sería la forma de expresar con palabras las emociones que tiene el personaje o que representa el personaje, y que si nosotros vemos estas actitudes en niños y niñas reales que todo el tiempo están acusando a los demás, pues ya sabemos que todavía tienen demasiado apego a la madre o a una figura de autoridad, y que en conjunto con el complejo de Cassandra pueden llevar a la obsesión, a convertirse en el chupamedias, el acusetas del grupo, y eso genera rechazo social. Por otro lado, el efecto casándrico o efecto Cassandra se da en un entorno mucho más amplio que la mente de una persona y tiene que ver ya con grupos capaces de obtener o generar información, pero se enfrentan a un mundo que reniega de los vaticinios fatídicos, catastróficos o extraordinarios. Por ejemplo, está la película Don't Look Up, No mires arriba, con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que un grupo de científicos se dan cuenta de que un cometa va a golpear a la Tierra y tratan de convencer al mundo de hacer algo para destruirlo y salvarse. Es algo que se tiene que tomar en serio. Al principio esto no es tomado con importancia, pero luego el asunto se utiliza como distracción y se vuelve debate público. Destruir el cometa, aprovechar sus recursos o dudar de su existencia. Esto es lo que en masa la gente se divide para opinar.
Los científicos insisten en que se debe destruir el asteroide a todo costo y rápido, mientras otros insisten en que no es tan grave ni hay que darle importancia. El cometa se acerca y se hace visible en el cielo a simple vista, y los científicos advierten que solo hay que comprobar la existencia del cometa y su peligrosidad al mirar arriba y juzgar por sí mismos. Pero ante algo que ya parece incontrovertible, hay gente que aparece para ponerlo en duda o demeritarlo, cuestionar la credibilidad, elaborando una campaña que le da título a la película: No mires arriba. Esto no solo resulta frustrante, sino que condena al fracaso cualquier esfuerzo. Todos se dividen por avaricia o miedo, los proyectos para destruir el cometa fracasan y el planeta es devastado, todo porque no se tomó el asunto en serio. Y aunque la película trata de convencerte de que es la estupidez de la gente lo que condena a la humanidad, es observable también que la arrogancia de los científicos es también un factor clave en que gente se resistiera a dar crédito a sus palabras. Esforzarse demasiado en que te crean muchas veces genera que la gente desconfíe de tu propuesta. También en la franquicia de Harry Potter podemos ver esto, cuando de maneras evidentemente sospechosas meten a Harry al torneo de los tres magos. Pocos asumen que alguien esté conspirando en contra de Potter y quienes lo hacen simplemente lo aceptan y dejan que todo vaya escalando. Esto lleva a que conviertan la copa en un traslador que lleva al chico de la cicatriz junto con Cedric Diggory en un cementerio en donde el de Hufflepuff es asesinado. Y al regresar ante todos, Harry anuncia el regreso de Voldemort. Lo que parece, todos se toman en serio. De hecho, el mismo director de Hogwarts se lo anuncia a sus alumnos al final del ciclo escolar. Sin embargo, para el siguiente libro, el ministro de magia Cornelius Fudge trata de entorpecer cualquier intento de Dumbledore y Potter por difundir esa información, obligando al director de Hogwarts a contratar como profesora de defensa contra las artes oscuras a Dolores Umbridge, la cara de sapo, a quien por cierto yo imaginaba con la cara del Bester Gordillo, pero bueno, esa es otra historia. La intervención de Dolores Umbridge en Hogwarts no solo busca desprestigiar a Albus Dumbledore y Harry, atacando su credibilidad en conjunto con propaganda negacionista en el diario El Profeta, sino que utilizó su nuevo puesto para atrofiar la resiliencia de sus estudiantes al forzarlos a estudiar únicamente teoría y olvidar la práctica de la defensa contra las artes oscuras. Ante esta situación, a Harry Potter no le quedó otra alternativa que iniciar un movimiento de resistencia al fundar un club secreto de práctica de defensa con sus amigos más cercanos, al cual llamaron Ejército de Dumbledore. En un ejemplo más de la vida cotidiana, tenemos estas batallas ideológicas que entorpecen los cambios sociales, que lograrían una mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, están las feministas radicales abolicionistas que monopolizan el papel de víctimas en la sociedad, asegurando que las únicas oprimidas son las mujeres, y todos los machos son misóginos y opresores sin excepción. No se trata de todo el movimiento feminista, sino de las que están en ese extremo y se niegan a escuchar. Cuando hombres se atreven a denunciar la feminidad tóxica de maltrato físico, manipulación del sistema para separar a padres de sus hijos y esta conspiración de asesinato, estos grupos feministas se convierten en los idiotas que negaban las predicciones de Cassandra, aludiendo a casos en los que hombres violentan mujeres como si esto rebatiera la existencia de mujeres que violentan hombres. Es el típico negacionismo en el efecto Cassandra de admitir que algo es real. Cuando hay gente que denuncia a militantes feministas que han cometido actos criminales, estos grupos dicen que solo se les presta atención para desprestigiar su movimiento en vez de reconocer que hay mujeres que pueden ser victimarias y malvadas. Si realmente fueran un movimiento por la igualdad, admitirían que esto existe y se distanciarían de ellas y dirían sí, que todo el peso de la ley, que todas las consecuencias les caigan encima. Se trata del acto, no del sexo del victimario. Pero no se hace, y esto entorpece el cambio social. Por otro lado, están los providas que ciegamente aseguran que las mujeres están obligadas a parir sin importar la circunstancia bajo la cual hayan quedado embarazadas, asegurando que la respuesta es amor, adopción o apoyo familiar, cuando es evidente que las circunstancias socioeconómicas no siempre permiten eso. No es lo mismo un embarazo a los 17 de una chica de clase media a un embarazo a los 10 de una niña pobre abusada sexualmente por su propio abuelo. Es una problemática que requiere criterio, saber separar cuándo sí y cuándo no. No solo decir sí al aborto como un autómata estúpido o no al aborto como un completo imbécil. Y aunque hay información válida al respecto, como la ofrecida en el libro Freakonomics, donde se habla de cómo se redujo el índice criminal gracias a que embarazos no deseados pudieron ser interrumpidos, evitando que niños con una vida de porquería se convirtieran en criminales, encontraron una correlación entre la legalización del aborto y la criminalidad, no solo en varios estados de la Unión Americana, sino también en Canadá y Australia, estudio que pasó, por cierto, por varios intentos de gente que intentó refutarlo, pero no obtuvieron el rigor estadístico para hacerlo. Se oye muchos providas
vida hablar del apoyo familiar y la adopción como una esperanza asequible, pero en realidad no pasa de los buenos deseos, de las bonitas palabras, de los discursos arcoíris, y no por gays sino por fantasiosos. La economía actual mantiene la tasa de adopciones en niveles bajísimos, además de someter a ciudadanas a sufrir un miedo latente de verse obligadas a parir luego de ser víctimas de un ataque sexual, lo que representaría una vida de mierda para ella y el bebé. En un claro crimen contra la libertad de planificación familiar, el proyecto de vida, pero sobre todo a la necesidad de sentir seguridad en su propia nación. Te atacan y todavía sabes que la ley va a obligarte a parir, y sepas que el sistema, aunque lo des en adopción, no va a favorecer la vida de ese niño. La gente prefiere la tortura a la muerte, lo que es estúpido. Es peor, hay un negacionismo de que el contexto actual de muchos países como Argentina o la India no hace viable a la adopción como alternativa al aborto, y su correlación con el deterioro en la calidad de vida en las personas involucradas. Quien puede erigir una familia que la tenga y la proteja si es lo que quiere, desea y puede. Quien no pueda ni quiera, por bienestar social, no tendría que ser obligado a tenerla, porque los números muestran claramente que tal escenario escasamente resulta bien. Pero como todo esto resulta tan incómodo de pensar, como la gente está tan acostumbrada a obligar a los otros a actuar igual que ellos, si tú les presentas este escenario y dices, vamos a estar mejor si tú permites el aborto legalizado, que dicen no, simplemente no, quieren matar bebitos y no sé qué, entonces se entorpece el cambio social, no se logra y nosotros estamos viendo cómo la economía, cómo la misma sociedad va de peor en peor. Volvemos a nivel microsocial con el síndrome de Cassandra. Aquí es donde por la coexistencia del complejo de Cassandra junto con un complejo de inferioridad da lugar a que las personas busquen relacionarse con gente que no valore su opinión, que pueden ser narcisistas o con un problema de distanciamiento emocional como la gente con Asperger. Mientras en el complejo de Cassandra una persona sabe que es infravalorada y mantiene certidumbre de su capacidad como ser pensante, en el síndrome de Cassandra toma relevancia la decadencia en el autoestima de esta persona al ser constantemente invalidada por otra, que bien puede ser un mentor, una figura parental o una pareja, en donde se le atribuye a esta persona el rol de Apolo. Por ejemplo, en la serie de Harley Quinn de HBO Max, podemos observar cómo sucede el síndrome de Cassandra alrededor de la protagonista. En un primer momento es Joker quien ocupa el papel de Apolo, minimizando los aportes de Harley Quinn, quien lo admira por el modo en que actúa como agente del caos. Aquí es un factor muy importante la hibristofilia que tiene Harley Quinzel, que implica una atracción hacia el payaso criminal y cuya canalización toma forma mediante el síndrome de Cassandra. Por ejemplo, a modo de contraste, en La Casa de los Dibujos vemos un episodio en que Capitanazo y Clara parecen tener una relación, pero esto únicamente es porque Clara disfruta de que él provoque catástrofe y muerte a su paso. Clara, con hibristofilia, manipula a otros. Harley, con hibristofilia, es manipulada. A menudo se relaciona el síndrome de Cassandra con la sapiosexualidad, es decir, la atracción por gente sabia con amplios conocimientos de un arte. En el caso de Harley Quinn, ella se siente atraída por la creatividad criminal del Joker, lo que ve como el arte del caos. Cuando Harley supera su síndrome de Cassandra de hablarle a oídos sordos, parece abandonar su lugar de sumisa. No obstante, al identificarse con su agresor, comienza a adoptar el rol que el Joker ocupaba en su vida, siendo ella quien se niega a escuchar los consejos de los demás, y quien ahora tiene el complejo de Cassandra es Hiedra Venenosa. Hiedra constantemente advierte a Harley sobre las cosas que saldrán mal en su vida, los planes sin sentido que elabora, las consecuencias de su impulsividad. Harley le ignora y todo lo que Hiedra le dice se cumple, pero Hiedra se sabe lo suficientemente poderosa e inteligente como para no decaer en autoestima, y esto se debe a que su admiración por Harley se fundamenta en su resiliencia y no en sus conocimientos o habilidades específicas, cosa que Harley sí sentía por el Joker. Hay un bonus al respecto del tema del complejo de Cassandra y es cuando se relaciona con un trastorno como por ejemplo la esquizofrenia o la paranoia, en donde la gente puede sentir que tiene genuina mala suerte, mira malos augurios en todos lados o puede sentir que los demás buscan perjudicarlos, actuando de manera que se sabotean a sí mismos y al ver las consecuencias de esto, en verdad creen que analizan la realidad y deducen efectivamente lo que sucede, cuando de hecho están delirando y tomando acción para que sucedan las desgracias que tanto vaticinan. Esto requiere de un tratamiento psiquiátrico a diferencia del complejo y el síndrome de Cassandra, que pueden superarse en un proceso cognitivo-conductual. Sin duda, estos fenómenos psicológicos relacionados con Cassandra son algo que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar una historia, crearla o al ver las vicisitudes de gente cercana a nosotros.
Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.